olvidó, amo el plátano con arroz, como no quise su masacote, mañana bonito se dispuso, ahí va la chapa, con su glorita atrás, si la logra se me muere, hay quien me... El día 27 y 28 del mes de noviembre del año 2021 se realizó la cuarta jornada de la Universidad Intercultural de los Pueblos, la cual fue la última jornada del ciclo de fundamentación, con la cual contamos con la participación internacional de Rafid, una académica, poeta y defensora de derechos humanos que nos habló del contexto en Palestina, sobre sus luchas y una mirada del género desde su perspectiva como mujer. También contamos con la participación del profe Emanuel Giraldo, quien nos dio elementos para el análisis del discurso desde la comunicación territorial y transformadora. Y por último, el día 27, sábado, contamos con la participación del profesor Federico Bonfante, quien también nos dio herramientas para analizar el discurso, pero más desde una mirada crítica a través de noticias y hacer diferentes análisis comparativos que nos permitan ver la realidad de una manera distinta. Y el día 28 tuvimos la participación de Henry González y Arley, quien nos habló del tema del campesinado para ayudarnos a reforzar un poco la visión de soberanías y buen vivir y cómo esta fortalece en los territorios buscando alternativas al desarrollo. Esta mañana tuvimos una charla de la compañera palestina Rafif Ziada. Rafif es profesora universitaria, también activista dentro de la lucha palestina. Antes fue vocera mundial del movimiento por el boicot, pero también es poeta, es artista y nos compartió sobre tres temas puntuales. Primero era compartir un poco cómo es la historia de esa lucha tan importante del pueblo palestino, una de las luchas anticoloniales más significativos para todos los movimientos sociales en el mundo, que todavía sigue exigiendo un nivel de solidaridad muy importante de todos nosotros y del cual tiene muchas similitudes y muchos vínculos con la realidad aquí en Colombia, lo que viven los pueblos en los territorios en Colombia. Vemos que las situaciones angustiosas y de la problemática y el capitalismo son iguales en todo el mundo. Por ello, tenemos que unirnos todos y globalizarnos e interpretar y a lo mismo hacer resistencia a todos los acontecimientos que el capitalismo inhumano a los que nos está sometiendo. Pero también la compañera compartió el tema de género, en particular su feminismo revolucionario, feminismo negro, feminismo indígena, y por qué es tan importante una perspectiva interseccional frente al feminismo. Y sobre todo lo que la compañera nos dejó era una lectura muy importante de la importancia más que nunca de la solidaridad y el internacionalismo entre los pueblos y las luchas de los pueblos en el mundo. En cuanto a la temática vista, con Rafid quedé un poco impactada. Pues a ciencia cierta conozco algo del feminismo, pero no estoy empapada en su totalidad. Me falta mucho por aprender, pero como lo dije anteriormente, me impactó al conocer todas esas experiencias que ella narra, todos los relatos, puesto que como mujeres pues estamos siendo violentadas en la sociedad. Es hora de expresarse y de rebelarse, como decía ella, de iniciar procesos revolucionarios para poder mantenernos y llevar una vida digna. Hoy, 27 de noviembre, tuvimos la sesión de comunicación transformadora y territorial, teniendo como tema los medios de comunicación, el poder hegemónico a través de ellos y cómo, para entenderlos, tenemos que entender una serie de códigos alrededor de cómo se estructura
el lenguaje audiovisual, el lenguaje de los medios masivos, y entender también cómo este proceso no está transversalizado por un interés filantrópico, sino hay un interés político, económico, que no funciona como contrapeso de los otros tres poderes. La clase del profesor me pareció muy interesante, la verdad. Podemos darnos cuenta sobre las comunicaciones, las noticias y los medios de comunicación que hay en el país entero. Nosotros no recibimos toda la información del país, recibimos información distorsionada, por decirlo de alguna manera. Entonces eso como que nos apartó un poquito de las verdaderas noticias, y pues la verdad opino que en ninguna noticia es totalmente cierta. Algunos medios de comunicación esconden algunas noticias, entonces eso como que nos aparta de la verdadera información. Hoy lo que hicimos fue un taller de aproximación, de sensibilización al análisis del discurso de medios de comunicación, básicamente en procura de identificar algunas estrategias y técnicas que emplean los medios de comunicación, digamos, de mayor penetración, que obedecen a una matriz de poder político y económico en la región, en la ciudad, en el país, y a través, digamos, de ese reconocimiento en principio conceptual que tuvo una fundamentación teórica, lo que hicimos luego fue trasladarlo a un ejercicio práctico para poder observar algunas categorías de manipulación discursiva, digamos, escenificadas en los textos. Para eso utilizamos dos textos de reciente publicación del periódico El País de Cali, una sobre la muralización que se hizo en la calle Quinta, que es descalificada por agentes de la administración municipal, a la cual le dan eco en el periódico El País. Y la segunda tiene que ver con los hechos ocurridos el 9 de mayo, en donde la minga indígena fue agredida por pistoleros paramilitares protegidos por la fuerza pública. Pero que por supuesto no es esta la versión que entrega el periódico El País, sino que le da lugar básicamente a voces que muestran esta actuación paramilitar como una actuación de defensa, de no agresión, y donde los indígenas son descalificados y se les atribuye a ellos la acción violenta. Creo que haber elegido este par de noticias hizo que hubiese una muy buena sintonía con el auditorio, en virtud, digamos, de las características poblacionales y territoriales del auditorio, y las participaciones creo que dieron cuenta de un interés, digamos, manifiesto. Pues en la clase lo que hicimos básicamente fue un análisis de la información que recibimos. Fuimos caracterizados como una sociedad que constantemente recibe información, y a lo que se nos invitó fue primero hacer un examen detenido de esa información que recibimos. A partir de ese examen detenido, un análisis crítico, es decir, atrevernos a poner en cuestión lo que recibimos como información, y adicionalmente pues digamos, aportarle a ese análisis crítico una visión política de contexto, pues en la que nos damos cuenta que hay conglomerados económicos, que hay corporaciones con suficiente poder para crear la información, para hacer que lo falso sea verdadero, y pues crear un clima social, hacer un control social a través de la información sin necesidad de la represión, siendo pues la represión uno de los pasos de todo ese proceso. Hoy hemos trabajado con la universidad el tema de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es una construcción histórica, no es un concepto que aparece de la nada, sino que es producto de nuestros procesos de lucha, la recuperación de la tierra, el vernos nosotros mismos aplicando agrotóxicos a través de la Revolución Verde, o el vernos nosotros mismos deforestando por influencia también de las políticas del Estado,
o mirarnos también importando alimentos o dejando de producir nuestras tierras para salir a las ciudades. Todo este proceso nos ha llevado a nosotros a reconocernos también que el hecho de ser campesinos tiene que ver con la soberanía alimentaria, el reconocernos nosotros mismos, y esto nos ha llevado entonces a plantear alternativas en términos de luchar por el reconocimiento del campesinado en la Constitución, en el Senado. Nos ha llevado a tener que producir de manera distinta, de manera autónoma a través de la agroecología, a recuperar nuestras propias semillas, a mirar también una relación entre campo y ciudad que realmente plantee una relación que nos traiga soberanía alimentaria tanto para el campo como para la ciudad. Ese concepto que aparece hoy como soberanía alimentaria es producto de una lucha, de una historia de muchas organizaciones campesinas en Colombia, en América Latina y en el mundo, que estamos en desacuerdo con el planteamiento de Naciones Unidas y de los proyectos de la burguesía en términos de una seguridad alimentaria. La clase, pues esta última jornada del año, ha sido bastante agradable, ya que pues para empezar ha sido como muy didáctica, muy alegre, y eso es bueno porque genera como más confianza, un mejor ambiente y motivación, eso motiva mucho a seguir viniendo. Y pues realmente lo que vimos en la clase acerca de la soberanía alimentaria también me ayuda bastante pues como a conocerme a mí mismo y pues como a saber realmente el significado y cómo lo puedo aplicar en mi comunidad. Pues la verdad me gustó mucho, también pues como pues la clase del profesor José, que estuvo muy agradable, muy entretenida, muy divertida, y pues realmente fue muy claro, muy objetivo lo que él nos quiso decir, y pues realmente fue muy agradable la experiencia. Alexa.